En esta sesión vamos a aprender a utilizar el PowerPoint. Para ello empezaremos viendo cómo lo cargamos. Nos vamos al menú Inicio y aquí nos aparece toda la lista de programas ordenados alfabéticamente. Normalmente tendría que irme a la P, donde está el programa de PowerPoint, pero como yo tengo una versión diferente, tengo que irme aquí a la M, donde tengo Microsoft Office 2013, y aquí recién voy a encontrar PowerPoint. Eso depende de la versión del programa, que no se preocupen, es la misma. Presentación en blanco aquí, porque vamos a crear nuestra presentación, y esta es la ventana principal del PowerPoint, donde en la parte superior tenemos nuestras barras de herramientas, que las vamos a utilizar mucho, nuestro visor o panel de diapositivas y nuestra diapositiva principal. Siempre va a cargar así. Ahora, ya sabemos entonces cómo cargar el PowerPoint. Y ahora vamos a empezar con un trabajo que es sobre listas, en la que vamos a aplicar numeración o viñetas, que lo vamos a ver a través de este ejemplo. Aquí dice listas de numeración y viñetas. Acá tenemos una lista de útiles de aseo, ¿no? Cepillo dental, champú, jabón, pasta dental, toalla, alcohol en gel. Y aquí tenemos otra lista. Lista de los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos listas? En la primera lista, si se dan cuenta, acá tenemos unos puntitos. A esto le llamamos viñetas. Y en la segunda lista ya no tenemos los puntitos, sino que tenemos números. A esto le llamamos numeración. ¿Y cuándo utilizamos viñetas y cuándo utilizamos numeración? Miren, tengo aquí la lista de útiles de aseo, pero si yo cambio el orden, por ejemplo, esta pasta dental, yo lo llevo más arriba, ¿cambió el sentido de la lista de útiles de aseo? No cambió. Eso quiere decir que yo aplico viñetas cuando los elementos de la lista no necesitarían ir en orden. Pueden ir en desorden, como lo tenemos aquí. Ahora, aquí abajo tenemos la numeración con los días de la semana. Si yo cambio el día sábado y lo ubico aquí, cambio de lugar. Ahora leemos la lista de los días de la semana: lunes, martes, miércoles, sábado, jueves, viernes, domingo. ¿Estaría correcta los días de la semana en ese orden? No. Eso quiere decir que yo utilizo numeración cuando los elementos de la lista tienen que ir en orden. Bien, entonces, aprendido la diferencia de numeración y viñetas, vamos entonces ya de frente a nuestro trabajo. Y empezaremos aquí. Dice, haga clic para agregar el título. Entonces le damos un clic y el título será el coronavirus. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que está afectando a muchas personas, ¿no es cierto? Vamos a conocer un poquito para estar al tanto de lo que es. Entonces, miren, cuando yo escribo, aparecen, miren, unas líneas punteadas en todo el borde y unos cuadraditos blancos. Para yo seleccionar todo el texto y asegurarme de que es así, le doy un clic encima de estos puntitos pequeños, en cualquier parte donde estén estos puntitos pequeños, no encima de los cuadrados blancos, no, los puntitos pequeños. Y miren, se convirtió todo eso en una línea completa. Eso quiere decir que ya lo seleccioné todo. Ahora nos vamos al menú Inicio y en la cinta de opciones Fuente vamos a empezar a cambiar el formato a lo que yo acabo de escribir. Y empezamos con el primero. Aquí arriba en Fuente le doy clic en esta flechita que va hacia abajo y elijo el tipo de fuente o el tipo de texto. Tenemos, miren, toda una amplia lista. Ustedes van a elegir el que más les gusta. ¿Ya? Yo voy a elegir este de acá. A la derecha tenemos el tamaño y también una flechita. Y voy a elegir un tamaño adecuado, no muy pequeño ni tampoco muy grande porque no se ve bien. Tamaño intermedio. Ahí está. Ahora aquí abajo tenemos una letra A con subrayado de rojo, que es para elegir el color, y le damos clic en la flechita. Y ahí en la lista ubicamos el color que más nos guste, cualquiera. Yo en mi caso voy a elegir el rojo. Ya está. Ahora clic para agregar el subtítulo.
Le doy un clic y en este caso el subtítulo tiene que ser nuestros nombres y apellidos. Ustedes colocarán el suyo, yo voy a colocar el mío. Ya está. Y vamos a proceder igual como hicimos con el título. Clic encima de los puntitos pequeños, se convirtió en una línea recta y ahora cambiamos el tipo de fuente, que también puede ser cualquiera, ustedes eligen aquí, el tamaño y el color. Ya está, ya tengo ya el título de mi presentación en esta primera diapositiva. Voy a insertar una nueva diapositiva porque voy a seguir escribiendo. Y para insertar una nueva, puedo hacerlo a través del menú inicio, y aquí está nueva diapositiva, o a través del menú insertar, y aquí está nueva diapositiva. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Entonces, clic ahí y vamos a elegir título y objetos. La primera. Y vamos a escribir el título. Haga clic para agregar. Clic y empezaré por escribir qué es decir, qué es el coronavirus, ¿no es cierto? ¿Qué es? Le damos clic en los puntitos. Como ya hemos visto en la diapositiva anterior, cambiamos el tipo de fuente, cambiamos el tamaño y cambiamos el color. Y ahora vamos a cambiar un formato más, que es la ubicación. Para ello nos fijamos en la cinta de opciones párrafo y aquí tenemos los 4 botones de alineación. El primero es alinear a la izquierda, el segundo es centrar, el tercero alinear a la derecha y el último es justificar. Como este texto es corto, no se nota el efecto de justificar, pero ya lo vamos a ver más adelante. Los títulos siempre tienen que ir en el centro y le damos un clic. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, acá profesor no pasó nada? ¿Qué pasó? Quiere decir que le hemos dado clic afuera y se quitó la selección. Entonces le damos clic encima del texto y otra vez clic en el borde. Y ahora sí. ¿Ya? Ahora, clic para agregar el texto. Y aquí vamos a describir qué es el coronavirus. Le damos un clic y automáticamente, miren, ya tengo acá una viñeta. Para poder elegir el estilo de viñeta, entonces nos ubicamos en la cinta de opciones párrafo. Y aquí están las viñetas. Viñetas. Le damos clic en la flechita y podemos elegir cualquiera de ellas. Cualquiera. Y escribiremos qué es. Aquí solamente utilizamos viñeta porque no necesitamos una lista que esté, elementos que estén en orden. Simplemente vamos a escribir el concepto. ¿Qué es? Y decimos, es un virus que ataca a los pulmones y produce infección respiratoria. Punto. Ya terminé de escribir, no necesito más. Clic encima del borde, los puntitos, y cambio el tipo de fuente, el tamaño, el color y la ubicación. Ahora sí, miren, voy a aplicarle justificar. Quiere decir que el texto se alinea a la izquierda y a la derecha a la vez. ¿Ya? Ahora voy a insertar otra diapositiva. Aquí, inicio, nueva diapositiva. Título y objetos. Generalmente, como les digo, vamos a utilizar esta de aquí. Y vamos a empezar a rellenar, ¿no? Y escribiremos cómo se contagia. Y le damos clic en el borde y cambiamos. Esto lo vamos a hacer en todas las diapositivas. Cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el color y la ubicación. Y aquí vamos a agregar una lista, ¿no es cierto?, los elementos para poder describir cómo se contagia. Y no necesita ir en orden. Es por eso que vamos a seguir utilizando viñetas. Elijo yo el tipo de viñeta, por ejemplo yo quisiera este, y empiezo a escribir aquí los elementos de cómo se contagia el coronavirus. Escribiré: por el contacto directo
con personas infectadas. Terminé de escribir un punto, y para poder añadir otro elemento en esta lista, al final presiono la tecla Enter y ya está. Ya me añadió aquí otra viñeta para poder seguir escribiendo. Ahí está. Por motivos de tiempo yo ya lo tengo listo. Dice: cuando estornudan o tosen sin cubrirse con pañuelos o con el antebrazo. Dice que también este virus puede estar en las manos de las personas, en las barandas del bus, en las chapas de las puertas y hasta en tus juguetes. Terminé de escribir los elementos de esta lista que me indica de cómo se contagia el coronavirus y empezamos a cambiar. Entonces, clic en el borde, cambiamos el tipo de fuente, el tamaño, el color y la ubicación. Justifica. Ahora vamos a insertar otra nueva diapositiva y también título y objetos. Y aquí, de manera rápida, vamos a escribir cuáles son los síntomas y aplicamos los formatos. Aquí vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ah? Y ahora, como tengo aquí los elementos de cuáles son los síntomas y como pueden ir en desorden, no hay problema, sigo utilizando viñetas. Cambio, entonces elijo cualquiera y ya empiezo a escribir cuáles son los síntomas. Fiebre, tos seca, ya saben, al final punto y presiono Enter para poder añadir otra viñeta. Problemas al respirar o insuficiencia respiratoria, nos cuesta respirar. Termino los elementos, clic en el borde, cambiamos el tipo de fuente, el tamaño, el color y la ubicación. Ahora, insertamos una nueva diapositiva. Y aquí vamos a hablar sobre las medidas de prevención. Y hacemos el mismo procedimiento. Yo lo voy a hacer rápido. Y ya está. Esas serían las medidas de prevención. Lavar bien tus manos y tu cara cada vez que vuelves en la calle. Cuando estornudes, hazlo en tu antebrazo y no en tus manos. Aliméntate sanamente, durmiendo bien y haciendo ejercicios. Esas serían las medidas de prevención. Y hasta aquí hemos utilizado, como ustedes ven en estas diapositivas, todo lo que es viñeta, porque todo lo que hemos escrito aquí no necesariamente tiene que ir en orden. Y ahora vamos con una diapositiva en la que vamos a utilizar numeración. Insertamos una nueva, título y objeto, y escribimos en el título: ¿cuál es la mejor forma de lavarse las manos? Y ya saben, ¿no es cierto? Cambiamos el tipo de fuente, tamaño, color, ubicación. Y ya está, siempre los títulos en el centro. Y ahora aquí, clic para agregar el texto. Como aquí hemos dicho que en esta lista vamos a utilizar numeración porque vamos a describir el orden, cómo debe ser para lavarnos las manos. Ya no vamos a utilizar viñetas, sino numeración. Le damos clic en la flechita y elegimos cualquiera de estos tipos de numeración. En este caso, cualquiera de las dos primeras. ¿Ya? Yo voy a elegir esta de acá y empezaré a escribir una por una. La primera será mojarse las manos con agua. Ese es el primer paso y el resto de pasos son los que tenemos allí, ¿cierto? Aplicar una cantidad suficiente de jabón sobre las manos mojadas, frotar toda la superficie de las manos, incluyendo el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas, durante un mínimo de 20 segundos. Enjuagarse bien las manos con suficiente agua. Y el último, secarse las manos con un trapo limpio o una toalla de un solo uso. Y así como en las anteriores, cambiamos el tipo de fuente, el tamaño, el color y la ubicación. Entonces miren, hasta aquí hemos aprendido a aplicar numeración y viñetas en nuestras diapositivas, aprendiendo también un poco más sobre el coronavirus y cómo nosotros debemos protegernos